Bueno, la verdad que después de haber escuchado el tema este de Don Carlos, con esta lluvia y encima que dijo al final quisiera llorar, la verdad que me puso en esta tarde gris. bueno, no, ese es otro, pero bueno. Bueno, habíamos llegado a Melincué con don Luis de la Cruz y Goyeneche. Ahí se entera que Buenos Aires estaba tomada por los ingleses y que el virrey Sobremonte había huido valientemente hacia Córdoba. En realidad, digo por si se olvida, pues usted ya está grande. Es más, estoy acá anotando todo. Lo que estábamos comentando era, bueno, justamente se entera de lo de que Buenos Aires está tomada por los ingleses. Ese hecho, el no haber podido tomar contacto con las autoridades españolas, el virrey se había escapado, produjo el fracaso económico de la expedición, porque ¿quién la iba a pagar? Se suponía que llegaban a Buenos Aires y había que costear todos los gastos de la expedición. Todos los integrantes de los distintos pueblos originarios que lo acompañaron, que en realidad no lo acompañaron de onda, como dicen los pibes, sino que esperaban recompensas, se fueron sin nada. Y eso produjo un poco de algunas tensiones. El virrey ya estaba en Córdoba y don Luis de la Cruz y Goyeneche, don Luis para hacerla más corta, se trasladó a Córdoba para hablar con él, para entrevistarse. Y este le dijo, mirá, ya los caudales públicos no los tengo más. Y él le contó, bueno, mirá, me los traje para salvarlos y la gente del Cabildo, ¿viste? Como es la gente del Cabildo, me pidió que se lo devolviera porque si no perdían todas sus propiedades. Y don Luis de la Cruz no tuvo más nada que hacer. Por suerte Buenos Aires fue reconquistada. Se trasladó entonces a Buenos Aires. En realidad se trasladó unos días antes de que se concretara la reconquista. O sea, él se traslada cuando todavía no estaba Buenos Aires en manos criollas. El 20 de agosto se rinde Belfort. Cuando los ingleses capitulan, él hizo entrega del diario con su nuevo derrotero, con su nuevo recorrido, que lo presentó a las autoridades del Cabildo. Sin embargo, las autoridades del Cabildo en ese momento decidieron no hacer pública esa información, la consideraron una información estratégica, secreta. Tenían temor a que cayese en manos de los enemigos ante una eventual invasión. En realidad no se equivocaban, ellos sabían que esa invasión rechazada iba a traer represalias. De hecho, un año después, una nueva invasión, con muchas más tropas, casi 10.000 soldados. Sin embargo, esa invasión también fue rechazada porque en realidad el pueblo de Buenos Aires ya estaba preparado para recibirla y hacerle frente. Luis de la Cruz termina, ante la falta de recursos, volviendo a Chile, pero cabizbajo, pero no volvió por ese camino que él había trazado. Además, tampoco creo que hubiera podido pasar y explicarle a la gente que vivía en esas tierras por qué no les había pagado lo que había prometido. O sea que volvió a Chile vía Mendoza. Llegó a Concepción el 7 de julio de 1807. Le decía que su diario de viaje fue muy importante, primero por describir una ruta a Chile a baja altura, que de acuerdo a las descripciones permitía el cruce de la cordillera en carreta, simultáneamente en dos direcciones. Eso era fundamental, poder transportar carretas sin tener accidentes geográficos que lo impidan. Y también, para la gente que ha estudiado esos escritos, es de suma importancia por la descripción geográfica, su relato con los diferentes caciques huiliches, pehuenches, ranqueles, con los cuales se había entrevistado y que fueron un importante testimonio social de la época. También para entender cómo eran los dominios de los indios, como los denominaban ellos, cómo era su cultura, sus ámbitos de relación, la formación de un cacique, de su gente. Y en tercer lugar, porque Luis de la Cruz hace observaciones muy precisas sobre el estudio de las piedras, la litología de todos los lugares atravesados, el contenido de los lugares donde había restos fosilizados, junto con su ubicación geográfica. Nosotros hablamos de que Luis de la Cruz y Goyeneche era un patriota, o sea, hasta ese momento no lo era, del otro lado de la cordillera. Era hijo de militares de profesión que habían llegado a Chile en 1740, de una familia muy numerosa, tenía otros 9 hermanos. Cuando se casó, tuvo 6 hijos, fue alcalde de Concepción, puesto que desempeñaba hasta 1806 cuando lo deja para hacer justamente ese viaje histórico que intentó unir
Concepción con Buenos Aires. Fue vocal de la primera Junta de Gobierno en Concepción en 1811. Acompañó a los patriotas en casi todas sus campañas en 1814, cuando no pudo escaparse de los realistas y fue tomado prisionero. En 1817 fue nombrado gobernador. No le voy a hablar de los eventos del cruce de la cordillera, la liberación de Chile. En 1817 fue nombrado gobernador y comandante de armas de Talca. Porque, si me disculpan, yo por lo que entiendo, si bien al llegar a Buenos Aires de alguna manera no pudo cumplir el cometido económico de la misión, sí, a su vuelta a Concepción fue, digamos, recibido y recompensado con el ingreso al ejército, con el grado de capitán. O sea que el viaje fue un éxito desde el punto de vista práctico, digamos. Se encontró un camino que evitaba a los habitantes del sur de Chile tener que ir hacia el norte para atravesarlo a través de Santiago, sí encontrar un camino entre Concepción y Buenos Aires. Porque si no pareciera, ¿no?, así como lo venimos contando, que hubiera sido una especie de fracaso, cuando desde el punto de vista práctico y desde el estudio geológico y paleontológico fue todo un éxito y inicia un camino en ese sentido. Y eso lo podemos saber ahora, como decía usted, con el diario del lunes, porque en ese momento no se le prestó el reconocimiento adecuado. Incluso más, algunos pusieron en duda la veracidad de los datos que él escribió en sus diarios. En 1821 fue enviado a Perú para secundar a San Martín en la organización de una escuadra, con el grado de director general de Marina. O sea, fue un personaje histórico muy importante en la historia de Chile. El gobierno de Perú lo asciende a general de división y a gran mariscal, con la Orden del Sol. O sea, prácticamente la mayor recompensa militar que se puede obtener en el Perú. Bueno, fue diputado, fue ministro de Guerra y Marina, fue inspector general del Ejército. Todo esto fue don Luis de la Cruz, después de ese viaje que hizo, que en realidad no es que todo eso es consecuencia del viaje, sino que el viaje es algo más en su foja. Y bueno, no quiero olvidarme del principio de este programa, donde hablamos de las 13 jornadas, que son las que hacen que a nosotros nos interese esta historia para hacer un programa sobre la vida de esta persona y relacionarla con todo el tema de Neuquén, porque hasta acá hemos hablado de Neuquén, hemos nombrado algunos parajes. ¿Y dónde está, aparte de eso? En realidad está justamente en las descripciones que él ha hecho en esos 13 días. Por ejemplo, le voy a nombrar algunas. Habla don Justo de Molina, en su viaje anterior, habla de la presencia de piedras en formas de bala de cañón de todo calibre. Eso le interesó a don Luis Goyeneche y fue a buscarlas a la zona de Treuco, que es el Cholar. Hizo algunas descripciones y pone que son muy parecidas todas, pero no con exacta perfección, y que es muy común en los lugares de la cordillera. Y ahí es donde la geología interviene 2 siglos después, lee esas descripciones, y hay estudios que dicen que en las inmediaciones de Treuco, del Cholar, a lo largo del camino que conduce a Truquico, hay extensos afloramientos de la formación Vaca Muerta. ¿Se acuerda que hablábamos un poco de las formaciones en el programa pasado? También hablamos en un momento de los anticlinales y sinclinales, que eran los lugares donde se conjugaban, donde se podían ver las distintas formaciones, edades geológicas. Y en esos afloramientos de la formación Vaca Muerta, cruzando el río Cholar, hay numerosos, le llaman los geólogos nódulos calcáreos. Luis de la Cruz le llamaba piedras, de diferentes tamaños que en realidad se asemejan claramente a balas de cañón. En un tramo que comprendía el cruce de la precordillera neuquina desde Treuco hasta Truquico, después de pasar el cerro Caicayén, al que don Luis interpreta como un volcán, baja por un estero conocido actualmente como Arroyo Rahuecó. Él hace unas descripciones, dice: por 4 cuadras un atravieso de piedras de yeso cuya veta traspasa todos los cerros del sudeste y sur. Los geólogos actualmente dicen que esa descripción coincide con los afloramientos de la formación Auquilco. Cuando él sigue el arroyo Rahuecó, dice: se encuentra una mina de tierra y piedras cardenillos, y entre los indios se pondera muy rico este cerro. El término cardenillo hace referencia a una capa de óxido de color verde que se forma sobre el cobre. Es característica justamente del arroyo Rahuecó
esos cardenillos, esos colores óxido de color verde que pertenecen a la formación Tordillo. Son todas formaciones que afloran justamente en el norte neuquino. Esa formación tiene una característica que en sus afloramientos tiene mucho cobre. También dicen que hay uranio. No sé si escuchó muchas veces que dicen en Neuquén hay mucho uranio, mucha gente así grande, ¿no? Con cara seria, especialmente en el norte neuquino. Y en la actualidad hay varios emprendimientos mineros que intentan desarrollar la explotación del cobre, comprendidos ahí en el proyecto Caicayén, allá en el norte neuquino. En un momento él describe, dice, una mina de piedras de caracoles y otras con tallas de estrellas, cosas dignas de atención. Menciona que tomó algunas. Y también hay el mapa geológico de la zona de los afloramientos de la formación Vaca Muerta. Permite encontrar abundantes amonites. Los amonites son como unos moluscos que se extinguieron en la época de los dinosaurios. Se extinguieron casi a la misma edad. Que en un número anterior de la revista Más Neuquén hay unas excelentes y muy bellas fotos sobre los amonites del Neuquén, justamente. Una nota de la revista Más Neuquén sobre los amonites del Neuquén, en realidad sobre los restos fosilizados que se han encontrado, que en realidad se encuentran en todo el Neuquén. Ya hemos mencionado que Neuquén formó parte, digamos, de un engolfamiento del Océano Pacífico que estuvo cubierto por las aguas millones de años, y bueno, eso propició después la cuenca petrolera neuquina. Él habla en la zona de Truquico, algunos lo dicen Truquicó, pero yo déjeme que lo diga Truquico porque en realidad le he preguntado a varias personas cómo está bien dicho y hay diferencias, sí. El co, el agua, ¿no? En idioma mapuche, algunos lo pronuncian unido de otra palabra con una acentuación y otros no lo acentúan. O sea que si va unida la palabra no se acentuaría, y si va separado, como en el caso de Cutralcó, sí. Mire, eso le tendría que preguntar a alguien que sepa un poquito más de mapudungún que yo. En realidad me gustaría decirlo con precisión, pero no lo puedo hacer. Decía don Luis de la Cruz que ahí cerca de Truquicó había, textualmente, a 12 cuadras, poco más para el norte de este sitio, hay una cueva cuyo centro es de sal maciza y se llama el lugar de las salinas de Treuquico. Bueno, las cuevas a las que hace mención don Luis de la Cruz corresponden a afloramientos de la formación Huitrín, que aloja unas evaporitas, se llaman, que son rocas sedimentarias, que se forman por cristalización de sales disueltas en lagos y mares. Manuel Elascuaga, el primer gobernador del territorio, también hizo mención a esas cuevas y se puede ubicar más o menos no exactamente el lugar por el cual pasó Luis de la Cruz de acuerdo a esa descripción. Y bueno, y sigue haciendo descripciones de la zona, del Curilubú, de Chosmalal, donde dice, por ejemplo, en la zona de Tilhué, ahí muy cerquita, dice, en este lugar encuentran chorros, no chorros de lo que usted piensa, tracas y caracoles petrificados, de las cuales tomé una pieza de cada una, también un pedazo de cadera, al parecer de una ballena petrificada. Ahí no se puede precisar el lugar exacto, porque hubo un par de vueltas, o sea, como que buscando un paso dieron varias vueltas, pero sí es fácil entender que los fósiles mencionados corresponden a diferentes tipos de moluscos, pueden ser amonites, y también otros tipos de restos fósiles de saurios de épocas pasadas de la cuenca. O sea que estamos hablando concretamente del primer estudio, digamos, profundo, o el primer estudio en general que se hizo sobre la paleontología de la zona del Neuquén. No es tan así porque hay que tener en cuenta que don Luis de la Cruz no era naturalista, no tenía estudios avanzados de la materia, lo que sí tenía eran ganas. Ganas, por supuesto, porque hay que tener ganas para hacer ese viaje y en esa época. Lo que sí tenía era una facilidad muy grande para hacer descripciones de lo que él veía. Esas descripciones después sirvieron para identificar un montón de rasgos de la zona y se pudieron más adelante hacer comparaciones. Hay que tener en cuenta que las primeras descripciones de amonites, por ejemplo, del Neuquén, fueron presentadas en 1890. Más de 80 años después. Sí, pero si tenemos en cuenta que estas son descripciones de amonites, claro, estamos hablando que en la época del virreinato se hacían descripciones de restos fósiles encontrados en épocas del virreinato del Río de la Plata.
con esto vamos a ir cerrando la historia de don Luis Goyeneche. Perdón, Luis de la Cruz Goyeneche. De tanto decirle don Luis se me olvidó pronunciar El de la Cruz. El de la Cruz. Don Luis el de la Cruz. Sí. Vamos a hacer una pausa hasta el próximo jueves, donde vamos a seguir contando historias. Claro, pero permítame que diga, lo del jueves sería... Esa es otra historia. Pero muy bien. Que es el nombre del programa, por si alguno empezó a escucharlo hoy o hace poco tiempo, creo que nos estamos olvidando de decir el nombre del programa. Como le decía anteriormente, me gustan las canciones que hablan de historias. Vamos a pasar una canción que cuenta una historia, y usted sabe que siempre que se hace una historia, a veces se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero esta historia es difícil. No es la de un hombre común, es la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia, pero mejor dejemos que lo diga Silvio Rodríguez. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Todos los jueves de 18 a 19 horas. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. ¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón.
¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier.